Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Evangelio según Lucas, capítulo 10. Del verso 25 al 28. Gloria al nombre de Jesús. El tema en el cual vamos a meditar es: la obediencia es la manifestación del amor. La obediencia es la manifestación del amor. Gloria a Dios. Y dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice la escritura del capítulo 10 de Lucas, verso 25 en adelante. Lo leo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado. ¿Qué podemos decir, niños, jóvenes, hermanos, hermanas, acerca de la obediencia? ¿Cuándo es que la obediencia se debe de originar? ¿Dónde debe de tener el primer fundamento en la vida de cada ser humano para que éste pueda tener esta virtud, ¿verdad? E irla, hermano, desarrollando poco a poco en su vida. Amén. Ya que la obediencia, gloria a Dios, tiene grandes beneficios, como también, ¿verdad?, su contraparte, la desobediencia, acarrea males y acarrea, hermano, dolores de cabeza a aquellos que la practicamos. Pero bienaventurado y bendito sea aquel que tiene, hermano, en su corazón obedecer. Amén. Gloria a Dios. Para los niños en particular meditaba acerca de este tema. ¿Por qué razón? Porque la obediencia se origina en el ser humano desde que es un infante, desde que es un niño, como una respuesta a la autoridad de sus padres o a la de sus maestros o a las personas que están alrededor de él, que son mayores. Amén. En respuesta, ¿verdad?, por respeto, por honra, ¿verdad? El niño va creciendo y va entendiendo de que debe de obedecer a la vida de sus padres, las ordenanzas de ellos, los mandamientos de ellos, para que no le vaya a acontecer otra cosa. Amén. Bendito Dios. Pero también, niños y hermanos, la obediencia puede ser, gloria a Dios, que traída por causa del miedo. Usted y yo tenemos miedo a algo, ¿verdad? Y por esa razón nos sometemos, ¿verdad? No tanto por buena voluntad, sino por las consecuencias que podemos tener, hermano, por la autoridad, por ejemplo, ¿verdad? La policía, a migración o cualquier otra autoridad que represente en este mundo. Gloria a Dios. También puede, gloria a Dios, la obediencia puede ser por causa de una convicción, amén, que yo tenga acerca de algo. La fe, por ejemplo, en Dios. Porque yo creo que Dios existe, porque yo creo que esta es su palabra, que hay mandamientos, que hay normas, que hay leyes, que hay preceptos para mi vida, ¿verdad? Yo voluntariamente obedezco sin que me coaccionen, sin que me presionen.
yo lo hago por voluntad, a través del conocimiento, hermano, a lo largo de la vida que nosotros llevamos con el Señor. Se va desarrollando este acto de obediencia. Amén, bendito Dios. Así es que la obediencia puede ser una expresión de amor, de fe y de voluntad propia. Como dije, la obediencia a Dios. Bendito Dios. Nos ayuda para un crecimiento espiritual, para tener libertad, como también, hermano, gloria a Dios, una sumisión, ¿verdad? No forzada, sino voluntaria al Dios del cielo. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay ahí, hermano, una ordenanza, pero que el Señor, ¿verdad?, deja a criterio propio, ¿verdad? Dice: si me amáis. Obvio, si yo no lo amo, voy a tener en poco su palabra. No voy a estar en el afán de querer obedecer algo de alguien, hermano, que yo no quiero reconocer como alguien de autoridad. Por eso el Señor lo deja, ¿verdad? Y dice: si me amáis, con un antecedente, dice: si me amáis, mis mandamientos guardaréis, o mi palabra guardaréis. En esta ocasión, de la porción que hemos leído, dice que es un intérprete de la ley, el que se levantó para preguntarle al Señor, pero con el afán de tentarle, para ver qué salía de la boca del Señor. El Señor, hermano, conociendo, ¿verdad?, el interés de este hombre, le pregunta: ¿qué es lo que dice la ley acerca de esto? O cómo está leyendo. Al decir cómo lees, está diciendo cómo estás comprendiendo. ¿Estás profundizando en lo que lees? ¿Estás poniendo al conocimiento que tienes de la ley el practicarlo, el ponerlo por obra en tu vida? Entonces el hombre respondió diciendo que debe de amar a Dios por sobre todas las cosas, con su mente, con su corazón, con su alma, con toda su fuerza. Y el segundo dijo: es similar: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero era obvio, ¿verdad?, que el Señor sabía de que aquel hombre no lo estaba haciendo, por lo cual, bendito Dios, aleluya, hace este hincapié diciéndole: bien has contestado, pero prácticamente le está diciendo: te está faltando algo. Dice: haz esto y vivirás. Al decirle haz esto, es porque el Señor consideraba en su omnisciencia de que esa persona no lo estaba practicando, que era un simple decir, da un conocimiento intelectual, una expresión de los labios, de la boca, pero no había una manifestación de amor hacia Dios y hacia sus semejantes. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de obediencia, debemos de saber que es la acción de cumplir la voluntad de quien manda. La acción de cumplir. El jefe, por ejemplo, le dice: mire, usted haga esto, por favor, porque lo necesitamos. Obvio, usted está sometido ahí por un salario, por algo que le paga, y usted está para obedecer a aquel que está por encima de usted. Entonces, la acción que corresponde a lo que usted escucha es obedecer. Si usted nunca recibe esa orden, nadie le va a demandar. Pero cuando alguien le demanda algo, entonces se está poniendo, ¿verdad?, en evidencia si usted obedece o no lo hace. Acatando órdenes, leyes, normas o preceptos, ya sea por la convicción, respeto a la autoridad, necesidad para mantener el orden social, y puede manifestarse como una virtud moral
un acto de cooperación o una sumisión a reglas superiores según el contexto. Hoy estamos hablando acerca de la obediencia espiritual. Cómo yo respondo a la palabra de Dios. Cómo yo, hermano, actúo cuando yo tengo el conocimiento, cuando yo recibo el mandamiento, el precepto divino, la norma establecida para yo ejecutarla. Amén. El Padre no me va a obligar. El Espíritu Santo no me va a obligar. Me puede redarguir, que es diferente. Redarguir esa sensación, ¿verdad? Que yo tengo que hacer lo correcto, lo bueno, lo que es propio de mi vida como creyente. Pero nunca jamás Dios va a obligar a alguien que haga su voluntad. Él la expresa, Él da el mandamiento. Y el mandamiento, dijo Pablo, es santo y es bueno. Pero es una manifestación, gloria a Dios, en cuanto a la ley, es una manifestación de lo que antes ignorábamos. Cuando la ley aparece, el hombre no sabía que robar era malo, que matar desagradaba a Dios, que hacer lo incorrecto, ¿verdad?, adulterando, fornicando, era una ofensa directa contra Dios. Pero cuando Dios, a través de un intermediario que es Moisés, le presenta cuál es su voluntad, el hombre o el pueblo de Israel, hermano, no podía decir no conozco el pecado, porque ya se le había revelado, ya se le había dado a conocer. Entonces, ¿qué tenía que hacer Israel? Mire, dice que Moisés, hermano, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guardaos silencio. A una multitud tan grande, eran millones de personas quien se les iba a dirigir. ¿Qué método usaron en ese tiempo? No me pregunte. Pero como toda esa gente escuchó y guardó silencio. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Uno de los grandes errores que nosotros tenemos, hermano, que al momento de oír la palabra de Dios estamos ocupados en otras cosas. Y no digo hablando, sino pensando, sintiendo, ¿verdad? Y de esa manera imposible que esa palabra se almacene o se haga rema en nuestro corazón. Entonces va a ser difícil que yo cumpla algo que ignoro. Entonces el primero que hacen los levitas y Moisés dice: guardaos silencio y escucha, oh Israel. La palabra escucha es Shema, que significa presta atención con inteligencia, escucha atentamente. Para que la palabra pudiera adentrar, tenía que guardar silencio, pero no solamente de labios, sino que en su pensamiento, meditando toda la información que le iban a dar, porque de ahí dependía su vida, de ahí dependía su bienestar, de ahí dependía su prosperidad, de ahí dependía que Dios fuera su amparo, su abrigo en todo el tiempo que habrían de vivir en la tierra prometida. Dice: guarda silencio, oh Israel. Hoy dice: has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Cuando los saca de Egipto para la tierra prometida, no eran hijos todavía. Eran herederos de la promesa, pero todavía no había llegado, hermano, a esa posición de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando se les da la ley, cuando se les da el mandamiento, cuando se les da los estatutos, entonces que Dios dice: si hacen esto, ustedes van a ser mis hijos. Moisés dice: hoy
han venido a ser hijos de Dios. No se habían convertido todavía en hijos de Dios, pero habían llegado. ¿Para qué? Para escuchar lo que Dios el Padre tenía que decirle a ellos. O sea, nadie se puede convertir al evangelio sin antes no escucha la palabra de Dios. Nadie puede salir del pecado, nadie puede liberarse de las cadenas de la oposición del enemigo sin antes escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios da dirección, ordena, hermano, pone en orden los pensamientos, las emociones del ser humano para que éste pueda obedecer. ¿A quién? Al que le habla desde el cielo. El pueblo necesitaba que hubiera un intermediario. ¿Y ese intermediario quién era? Moisés. La ley fue traída, según los salmos y también la carta a los hebreos, por ángeles, dice. Mensajeros. Dice que los mensajeros de Dios son como llama de fuego, que descendieron de la misma presencia de Dios, trayéndole la ley a Moisés para que él pudiera educar, pudiera establecer un orden emocional, sentimental, espiritual en la vida del pueblo de Israel. Así es que dice, para ser pueblo de Jehová tu Dios, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Se oye como que Moisés está imponiendo. Se entiende que como que Moisés, hermano, ha venido y dice: usted tiene que hacer esto, si no se va a morir. Pero no era Moisés. Moisés era el único intermediario que se ponía entre el pueblo y Dios para darles a conocer que lo que Dios ordenaba. Y estos respondieran ¿con qué? Con la obediencia, con el sometimiento, sabiendo de que Dios es un Dios grande, terrible, pero que tiene amor, misericordia y que es un oportuno socorro. Gloria a Dios. Escucha, dice Moisés, la voz de Jehová tu Dios. Dice, y cumplirá sus mandamientos. No hay opción para el pueblo. Es un mandato, es un requisito indispensable. Ustedes quieren ser pueblo de Dios, ustedes quieren ser hijos de Dios, pues tienen que cumplir la ley. Porque nadie, creo, padre de familia, tiene hijos y los deja a que hagan su voluntad. No, cuando los niños son pequeños, aún cuando los muchachos ya están grandes, pero todavía están en la casa, deben presentar respeto y obediencia a sus padres, aún ya grandes. Escuchar y actuar es el significado de la palabra Shema. Implica oír la palabra de Dios con inteligencia y ponerla en práctica como quien edifica sobre una roca. A esto el Señor Jesús en el capítulo 7, verso 24 de Mateo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. El que oye, el que practica, el que pone por obra lo que escucha, lo que lee, es un hombre prudente que edifica su casa o su vida espiritual en algo sólido. Porque luego dice: vendrán vientos, huracanes, ríos, y dice: pero la casa no sufrirá daño, porque está asentada, fundada sobre la roca. Pero el que oye y el que hace la palabra de Dios. El intérprete de la ley le faltaba hacer. El conocimiento lo tenía, pero le faltaba ponerlo en práctica, llevarlo al campo, amén, de hacer lo que debería de hacer.
Gloria a Dios. Entonces, la obediencia no es solamente decir sí, amén, sino que actuar en consecuencia de lo que escucho. Cuando María es visitada por el ángel, era una mujer virgen, estaba desposada, dice, todavía no era esposa de José. Esa palabra desposada significa que estaba pretendida por José. Pero dice que viene el ángel a decirle de que va a tener un hijo. María dice, pero ¿cómo es posible si yo no conozco varón? El Espíritu Santo hará sombra sobre ti, y el niño, el santo ser que nacerá, será llamado Jesús, porque éste salvará a su pueblo, dice, hermano, del pecado. Gloria a Dios. Entonces María, cuando escucha el mensaje del ángel, dijo, he aquí la sierva del Señor. Mire qué palabra, qué respuesta. La sierva, la esclava. Doulos es en griego, que significa sirviente, que significa en nuestro común español un criado, alguien, hermano, que recibe orden. No es que da orden, sino que recibe orden. Y María, al oír aquel mensaje del ángel, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nuevamente hay un intermediario ahí. ¿Quién es? El ángel Gabriel, que le trajo un mensaje a María de lo que debería de hacer. Ella lo acepta voluntariamente, con obediencia se somete, gloria a Dios, y de esa manera manifiesta humildad y amor al Señor, porque dice, hágase como Él quiera. Yo me hubiera puesto mis moños y, bueno, ¿cuánto voy a recibir? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? No, ella humildemente dice, hágase como quiera. Entrega su alma, entrega su vida, no pone resistencia, sino que voluntariamente dice, hágase conmigo como tú has dicho, como tu palabra lo ha dicho. Gloria a Dios. Nuevamente Moisés en Deuteronomio 30, cuando están hablando acerca de la entrada ya a la tierra prometida, fíjese que separa 6, hermanos, tribus a un lado y 6 tribus al otro lado, para que cuando el pueblo empezara a caminar, Moisés o los levitas decían, maldito el que roba, y todo el pueblo tenía que decir amén. Maldito el que hace daño a su prójimo, y el pueblo contestaba amén. Pero bendito, decía, el que hace la voluntad de Dios, y todo el pueblo decía amén. Entonces Moisés en el capítulo 30 verso 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, dice, la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, andando a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Agrega, escoge pues. Después de declararle todas estas cosas, demandándole, dice, ama a Jehová tu Dios, para que tu vida sea prolongada, para que la tierra donde vayas prospere, para que tus enemigos sean vencidos. No sea que te aparte, dice, no sea que tu corazón se vaya lejos de la presencia de Dios. Le dice, llamo como testigo al cielo, llamo como testigo a la tierra. Hoy te presento la vida, hoy te presento la bendición, como también la muerte y la maldición. Pero pregunta, ¿verdad? ¿Y qué aconseja Moisés diciéndole? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De ahí dependía, de que su familia, de que sus vidas, de que todo lo que tenían fuera guardado y protegido, que la obediencia estuviera en primer lugar en sus corazones. Estamos a punto de entrar a un nuevo año. La oportunidad de obedecer a Dios no es solamente el próximo año, depende de este día, este momento, en este instante. Haciendo la voluntad de Dios, yo escojo la vida, el bien y la misericordia. Rechazando la voluntad de Dios, poniendo la mía propia, yo estoy ¿qué? Desafiando a la muerte. Yo no le puedo decir a la muerte, mira, en mi propio nombre, decirle, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aquí está José Tomás Aguilar, que no vas a vencer. Sería un loco, un tonto, pensando de esa manera. Pero si vengo en el nombre de Cristo Jesús, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y me escudo y me escondo en la preciosa persona de Cristo Jesús. Cuando yo me escondo, cuando yo me escudo en la persona de Cristo, es porque yo estoy haciendo su voluntad. Es porque yo he decidido caminar según la palabra que he recibido. El mandamiento, la ley, la ordenanza, el precepto que Él ha establecido para mi vida. Moisés con todo este pueblo dice, escoge. ¿Quieren vivir? ¿Quieren ser prosperados? ¿Quieren ser bendecidos? Escoge. Y le dice, hoy, ¿vas a hacer la voluntad de Dios? Esfuérzate, anímate, lucha por eso. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Va de por medio mis emociones, mi sentir humano, que a veces no está de ganas de servirle a Dios, ni de obedecer su palabra. Va en contra de lo que siente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra, ama a tu enemigo como a ti mismo. No va conmigo. Porque hay intereses de por medio. Porque hay una revolución de emociones dentro de mí. Entonces no es fácil obedecer al Señor. A Josué se le demandó que obedeciera. El Señor le dice en el capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De quién vino ese consejo? Del mismo Dios. Le ministró a Josué. Ya mi siervo Moisés ha muerto, dicen los versículos anteriores, pero tú vas a hacer heredar esta tierra, le dice, a mi pueblo. Pero ¿de qué manera iba a poder llevar aquella gran obra Josué? Estamos hablando de que habían pueblos en la tierra de Canaán que iban a venir en contra de Israel. Le iban a hacer guerra, los iban a asediar, los iban a acorralar, iban a buscar el punto débil. Pero le dice el Señor: mira, Josué, te voy a dar este consejo, que no se aparte de tu boca este libro de la ley.
No hables según lo que piensas, no hables según lo que sientes, sino lo que la palabra de Dios dice. Y cuando meditamos en la palabra y hablamos según la palabra, todas las cosas te irán bien, me dice. Porque ¿cómo es nuestro hablar cuando tenemos odio? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es nuestro pensar cuando estamos insatisfechos? Cuando las cosas van mal. Cuando no hemos podido alcanzar la meta, el propósito que yo me he propuesto. No son buenas las palabras. Muchas veces desafiamos a Dios con palabras tontas y necias, retándole, diciéndole: tú estás aquí, pues manifiéstate, haz el milagro, abre puerta, que no te veo. No, momento. O sea, le dice: baja, ¿quieres prosperar tu camino? ¿Quieres conquistar esta tierra prometida? Ya Moisés ya no está contigo. Hoy es responsabilidad tuya. Olvidémonos de este año 2025. Enfrentemos el 2026, pero haciendo la voluntad del Señor. Con la voluntad de Dios todo se puede. Y lo que no se puede, estoy bajo la voluntad de Él. No me mortifico la vida. El problema es cuando estoy fuera de la voluntad de Dios. Todo, hermano, lo que va en contra de mí, tengo que buscar un culpable. Y empiezo a ver aquí, no hay nadie. Entonces eres tú, Señor. Nos volvemos a Adán. La mujer que tú me diste, que yo no te pedí, me engañó y yo comí. O sea, la responsabilidad directa era de Dios. Porque Adán dijo: yo no te pedí mujer, mucho menos esta mujer que se dejó doblegar fácilmente. La responsabilidad era de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya había caído de la voluntad de Dios. Ya no había hecho lo que Dios le había ordenado. ¿A quién se le dio el mandamiento? ¿A Eva o a Adán? A Adán. No comerás, le dijo, del árbol que está en el centro del huerto. De todo árbol puedes comer, menos del que está en el centro. De la ciencia del bien y del mal no lo vas a tocar, no lo vas a mirar, porque el día que lo comieres ciertamente morirá. Fue un mandamiento expreso, total, claro. Adán tenía que consultar: ¿de dónde tomaste esto? ¿Quién te lo dio? ¿A dónde fuiste a cortarlo? Es que esto nunca lo he comido. Tenía que empezar por ahí. Por la lógica, Adán tenía que decir: es que esto nunca lo he comido. Pero no, viene Eva: ahí me encontré este fruto, vieras qué bueno está, porque ella ya lo había comido. Pero todavía no se le habían abierto los ojos, porque a ella no se le había dicho. Se lo había, un intermediario había trabajado con ella, pero Adán no había tenido intermediario. Dios mismo le dijo la orden, qué es lo que tenía que hacer. Adán desobedeció y hubo graves consecuencias. Hasta el día de ahora, niños, ¿saben lo que es desobedecer? Habrán consecuencias. ¿Saben lo que es no cumplir las leyes de la casa? Habrán consecuencias. Les quitan el teléfono. Antes decían: no vas a ver televisión. O algunos casos eran tan graves que hoy no va a cenar, se va a ir sin cenar a la cama. En mis días no ni televisión, ni que le quitaban el teléfono, sino que 5 chancletazos, correllazos. ¿Por qué? Porque me salté la barda, porque no obedecí. Había consecuencias inmediatas acerca de mi desobediencia. Adán y Eva desobedecieron el mandato directo de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y introdujeron el pecado que trajo muerte.
El pecado que trajo separación entre Dios y ellos. Y tenían que venir a ser redimidos por causa de la desobediencia. Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra después de Cristo Jesús, no entró a la tierra prometida por cuanto desobedeció. Le dijo: toca, pégale a la peña, pero él no, agarró con violencia y no obedeció como le dijeron. Obedeció a medias, obedeció presionado, ¿verdad?, por toda aquella gente que le pedía agua de beber. Ciertamente el agua salió. Dios había empeñado su palabra en Moisés de que eso iba a ocurrir. Pero lo que no sabía Moisés es de que al no obedecer correctamente no iba a entrar a la tierra prometida, sino que desde lejos se quedó viendo. Mira, Moisés, te lo voy a enseñar, hasta allá, aquí, todo esto va a ser de mi pueblo Israel. Pero sus pies no entraron en Canaán, no pasaron el Jordán. Murió antes de entrar a la tierra prometida, porque no obedeció. Mire, Sansón no obedeció el mandamiento del nazareato que él debería de cumplir. Antes de nacer Sansón se le dijo a su papá y a su mamá, y estos a la vez tenían que instruir a Sansón diciéndole: no vas a probar vino, el pelo nunca se te va a cortar, no vas a tocar muerto. Esas eran las leyes del nazareato. Pero ¿qué sucede con Sansón? Empezó a andar de parrandero. Esa misma parranda lo fue llevando poco a poco a dormirse en las piernas de Dalila y a confesarle con su propia boca donde radicaba la fuerza de él. La desobediencia lo llevó a tierra del enemigo que él pensaba que controlaba. Si Satanás es astuto, las primeras de cambio nos permite: vas a salir de esta, ¿cómo que no? Dios está contigo, y pecando. Y Satanás le dice: no, tú eres, te va a quitar, le dice, el pie para que no tropiece tu pie en roca alguna, como le dijo a Cristo. Es astuto Satanás. Y Sansón no obedeció al mandamiento, sino que empezó a decir: cuando me quiten el pelo yo voy a perder mi fuerza. ¿Por qué? Porque ahí estaba el mandamiento de Dios. No es que el pelo, ¿verdad?, fuera la fuente de su fuerza. La fuente de su poder, de su autoridad, de su fuerza era Dios. Pero al romper ese pacto, al desobedecer, inmediatamente el espíritu que le daba la fuerza y la capacidad ya no estaba en él, por causa de la desobediencia. Qué gran tragedia. Adán separado de Dios y la muerte entró, el pecado a reinar. Sansón viene y pone su vida en las manos de su enemigo para que estos se burlen de él. Le sacaron los ojos, lo ponían a dar vuelta como un molino. Se reían. No, este era el que asolaba, no, este era el que mataba a muchos con la quijada de un burro. No es este el que se llevó el portón de la entrada de la ciudad, él solo. Ya no habían todas aquellas glorias que Sansón tenía por causa de la desobediencia. Pero hubo el primer rey que no obedeció el mandato, porque se le mandó por medio de un intermediario que se llamaba Samuel, diciéndole al ejército, a los amalecitas los vas a raer por completo. No vas a traer botín alguno, vas a matar todo, vas a aniquilar por completo. Pero ¿qué hace Saúl? Se va y cumple nuevamente a medias. ¿Y qué sucede? Dice que viene y le perdona la vida
al rey Agag y trajo el botín, parte del botín para el pueblo de Israel. Eso le valió para que Dios lo desarraigara del trono. Y Samuel dice que lloró y lloró y lloró por causa de Saúl. Viene Dios y le dice: ¿por qué lloras? Él no te despreció a ti, me despreció a mí. Porque era Dios el que le había dado el mandato. La palabra de Dios era la que había venido a decirle qué es lo que debería de hacer, de romper con todas esas relaciones, de apartarse de aquello que no le convenía, de lo que no le edificaba. Pero él fue abrazando, él fue tomando todo lo que veía a su paso, de tal manera que se le olvidó cumplir por completo la palabra de Dios. Y fue arraigado. Y no solamente él, sino que tus hijos, los que tenían que heredar el reino, también fueron muertos. Uno de sus nietos, el sobreviviente, ¿cómo quedó? Paralítico. La desobediencia puede llevarnos a usted y a mí a que nuestra familia pague las consecuencias. De ver a nuestros hijos, de ver nuestro matrimonio, de ver nuestra familia en una derrota total. Pero la obediencia nos puede llevar a que Jehová sea nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que sea quien guarde, quien proteja, quien guíe, quien prospere, quien defienda mi casa, mi hogar, a mis hijos. Porque su promesa es que hasta la cuarta generación Él estaría velando por los míos. El que más nos gusta, Jonás. Se le dijo: ve a Nínive a predicar. Jonás agarró un barco, pero no para Nínive, sino que dice al lado opuesto, buscando Tarsis, lejos, separándose. Dios hace que el mar se embravezca, una tempestad aparezca, y avergonzarlo delante de los paganos. Porque los paganos estaban orando, los paganos estaban buscando a su Dios para que aquella tormenta se tranquilizara. Viene Dios y lo expone. Le dice a través de uno de ellos: hey, dormilón, levántate, ora a tu Dios para que esto desaparezca, esta tormenta. No hagan nada, dijo aquel. Es que esto está sucediendo por causa mía. Si tuviéramos el valor moral de reconocer nuestro error, si tuviéramos el valor espiritual de decir: es cierto, aquí el único culpable soy yo, las cosas cambiaran. Mire, nos metieran en un pez, en el vientre de un pez por 3 días, pero nos llegaría a vomitar allá a la orilla. No quedaríamos muertos en el mar, sino que saldríamos de toda esa tribulación por causa de la obediencia. Porque al final Jonás, a regañadientes, pero obedeció. No queriendo hacerlo, pero Dios lo llevó según su grande misericordia. Y muchos de nosotros estamos aquí. Yo en primer lugar estoy aquí porque la misericordia de Dios no me ha abandonado. Porque desobediente he sido toda mi vida. He sido desobediente con mi mamá, me recuerdo. He sido desobediente allá con las autoridades, con los maestros. He sido desobediente hasta conmigo mismo, porque sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Jonás aprendió que a Dios se le debe de obedecer para que no haya graves consecuencias. La obediencia es la acción entonces de cumplir la voluntad de quien manda, acatando órdenes y leyes y mandamientos y preceptos y normas por nuestra convicción y por respeto a la autoridad. Jesús fue el ejemplo más grande de obediencia.
que ha tenido este mundo. Él siempre trataba, luchaba, se mantenía por hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo aconseja diciendo: haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo salvadoreño se vino de inmigrante y se despojó de todo. No, que estando en los cielos, siendo rey, recibiendo ¿qué? La atención, el sometimiento de seres angelicales, se despojó a sí mismo. Nadie se lo quitó, sino él mismo, por voluntad propia, desde el cielo venía haciendo que la voluntad del Padre. Él venía acostumbrado de arriba de hacer la voluntad del Padre. Cuando vino a la tierra, siguió haciendo la voluntad del Padre. Y dice Pablo que ese mismo sentir haya pues en vosotros, dice, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Haciéndose, quiere decir que la obediencia es progresiva. Cuando yo aprendo a obedecer, hermano, poco a poco voy superando, ¿verdad?, mi carácter, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, para llegar a hacer la voluntad del Padre. Jesús dice que fue, hermano, y haciéndose obediente hasta la muerte. No cosa fácil, hasta la muerte. Y muerte, dice, de cruz. Nosotros no hemos obedecido hasta la sangre. No hemos obedecido, hermano, hasta esforzarnos, ¿verdad? Sacrificarnos. ¿Qué siente esta carne lo que es obedecer a Dios? No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Cuando se le ha exigido, cuando se le ha demandado, no por los hombres, ni por el pastor, ni por la iglesia, sino por la palabra que usted conoce. Usted ha dicho: está bien, Señor, voy a obedecer, no voy a responder, no me voy a vengar, voy a ser humilde. Que ese mismo sentir que hubo en Cristo esté en mí también. Porque mire, luego Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció. A Jesús ni los insultos, ni las intrigas, ni los desprecios, ni el abandono, ni la muerte en la cruz lo separó de hacer la voluntad del Padre. Porque aprendió, dice. ¿Aprendió cómo? Orando. En los días antes de llegar a la cruz, ¿qué estaba? Orando. En el huerto de Getsemaní, él pidió que se pasara esa copa de él. La carne humana le temblaba. Sabía perfectamente que iba a ir a enfrentarse a una gran oposición de las tinieblas. Y rogaba al Padre. 3 veces oró. Los discípulos lo ayudaron, no lo ayudaron. Él promovió una campaña para salvar y mantenerse firme, pero no lo apoyaron, se durmieron. Pero el Señor aprendió y dijo, cuando no hubo respuesta, que se haga tu voluntad. Cuando no venga el trabajo, Señor, usted lo sabe, que se haga su voluntad. Cuando venga ese dictamen médico que afecta nuestra salud, Señor, que se haga su voluntad. Estoy en sus manos, soy su siervo.
Hágase conforme a lo que usted ha dicho que se haga conmigo. Debemos de recurrir entonces a la manifestación de amor de María, a la manifestación de amor de Josué, y dejar los ejemplos de Saúl, de Jonás, de Adán y de Sansón, para que la voluntad de Dios se pueda cumplir en nosotros. Porque dice que él, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Que se haga tu voluntad. En esta noche quisiera ser breve y preguntar entre los amigos si hay algún descarriado, si alguien ha roto esa relación, si ya no está haciendo la voluntad del Señor. Preguntar: ¿hay alguien aquí que quiere seguir haciendo la voluntad de Dios? ¿De volver al Padre? La palabra de Dios, a través de los labios de Moisés, dijo: les presento la vida y les presento la muerte. Testigos hay en el cielo como también aquí en esta tierra, de que haciendo la voluntad de Dios se nos garantiza la vida, la prolongación de la prosperidad, de la salud, de la bendición. Que haciendo la voluntad de Dios, aún en contra de mi propio parecer, puede encontrar la ayuda, el socorro y la salvación del Dios del cielo. Si en esta noche hay un amigo que quiera aceptar a Jesús como su Salvador, alguien que sea descarriado, que quiera venir nuevamente al Señor, no estoy aquí para interrogarlo, decirle qué ha hecho, por lo cual usted ya no está en el libro de la vida. No, estoy para decirle: Dios tiene misericordia, Él quiere salvarle. Usted conoce como el intérprete de la ley de que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, la ley lo demanda. Y que amar a su prójimo como a usted mismo, la ley lo demanda. Pero el consejo del Señor es: haz esto y vivirás. Es el momento de manifestar mi amor a Dios haciendo su voluntad, pidiéndole de que sea Él mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el que guíe mi vida, el que guarde mi alma, el que tome el control de mi hogar, de mi familia, el que en este nuevo año me dé victoria, me guarde del mal, haga prosperar mi alma, haga bendecir mi vida y mi familia en todas las áreas. Si en esta noche hay alguien, yo le invito que venga al Señor, que se reconcilie con Él, que vuelva a tomar la mano de aquel que nunca la ha encogido, sino que siempre la ha tenido extendida. Su mirada no se ha apartado, siempre la ha tenido a favor de usted. Ha abierto puertas, ha abierto brechas sin que usted la sepa. Ha ido a la corte, ha ido a los lugares donde usted tuvo miedo de lo que podía pasar, pero recibió ese aliento porque Él estaba presente. Hoy usted puede empezar a hacer de nuevo la voluntad del Señor, aceptando a Cristo como su Señor y su Salvador. Nos ponemos en pie. Señor, gracias. Alabamos su nombre, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nos humillamos, Señor, reconociendo que todo aquel que a usted viene, usted no lo desprecia ni le echa fuera, sino que es clemente, es misericordioso, es tardo para la ira, es rico, Señor, en gran misericordia. Aleluya. El altar está abierto si hay alguna vida. Alguien quiere pasar de muerte a vida, quiere pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo el Señor. Aleluya.
te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallará. Venga el Señor en esta noche. Acérquese a esa misericordia, a ese perdón magnífico, a esa gracia oportuna. Salvador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Señor, gracias le damos en esta noche por esta palabra maravillosa. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, amigo presente, aquellos que nos hicieron el favor, Señor, de sintonizarnos a través de las redes sociales. Que su presencia, Señor, haga la diferencia en cada uno de ellos. Padre, hoy rogamos que nos acompañe de regreso a nuestros hogares, nos libre de cualquier accidente, de cualquier peligro, y que el día de mañana, según su grande misericordia, volvamos a estar juntos en este lugar. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde, que el Señor le lleve con bien.